Bueno, muy buenos días, estudiantes de grado cuarto. Vamos a iniciar la clase de español con el tema la obra dramática. Vamos a hablar del texto dramático y de los elementos que tiene el género dramático. Entonces, Julián, ¿qué es el teatro para ti? Cuéntame. No te escucho, hijo. No te escucho. Entonces voy con Juanita que levantó la mano. Juanita. ¿Me escuchan? Hola. Sí, Juanita. Allá voy, Julián. Juanita, dame tu opinión. ¿Qué es el teatro? El teatro para mí es una historia representada, un cuento representado con personas y se necesitan disfraces, personas y ellos expresan emociones. Ajá. Ok, entonces es una historia. Muy bien, Juanita, es una historia que es contada, ¿cierto?, en un escenario. ¿Qué me quieres decir, Julián? Que para mí el teatro es como, son historias contadas por medio de personas. Ajá, entonces, y el teatro es el lugar donde se representa esa historia como tal. Le doy la mano a Laura Molina. Isabela Roja, que la mano por ahí, por participantes, la mano. Así. Laura, te escucho. Para mí el teatro es una historia o sea, no es tanto como contada, sino que la están expresando. Interpretan. También van a ir contando, la van interpretando y que se necesita vestuario, se necesita, ¿cómo es que se llama donde tiene las palabras? El libreto, guión. El texto, el guión. El diálogo. Y en la historia que van interpretando las personas, van expresando sentimientos. Entonces, el origen del teatro se remonta a los ritos griegos, en los que se realizaban danzas, cantos, mímicas, ¿cierto? Y ahí se fue creando este gran género, ¿cierto? Para ser representado en el teatro como tal. Algo muy importante que tocaron el tema es que para que sea una obra de teatro debe haber un texto, un guión, ¿cierto? ¿Para qué será que nos sirve ese guión, Laura Isabela Flores? ¿Qué será ese guión? El guión, o sea, ¿a qué te refieres, teacher? El texto dramático o el guión, ¿para qué nos sirve? ¿O qué información el guión es como nos da? para saber qué hace el actor. ¿Qué debe hacer el actor? Sí, muy bien, Laura. ¿Qué dice Isa Soto, Salomé, que alzó la mano? Con respecto al guión. El guión es como donde los actores sacan sus frases. Donde está el parlamento, donde ¿no? está la información para que los actores actúen. Ok, ¿qué dice Santiago? ¿Qué quieres agregar? El guión es lo que, por ejemplo, a los personajes le dan, digamos, en un cuento, ahí sale tal personaje tiene que actuar, digamos, le sale si tiene que estar asustado, que si le tiene que estar hablando al público o algo así, pero eso no lo tiene que decir, él solo tiene que hablar expresionándose como le dice el libro y pues de memoria lo tiene que tener, pues porque en un cuento no va a estar ahí leyendo su guión. Sí, se tiene que memorizar y tú hablas de las acotaciones, ¿cierto? Que es donde está la información, la acotación general, lo que hacen todos y la acotación de cada personaje, cómo debe de estar en su momento.
cómo debe de salir, ¿cierto? Listo, entonces ya hablamos del teatro, que es donde se representan las historias, hablamos de el guión teatral, ¿cierto? Que es el texto que nos da las indicaciones de todo lo que deben de hablar los personajes. Aquí se habla el género, el género narrativo y el género dramático siempre va a haber un texto. Pero en el género narrativo tiene un inicio, un desenlace. En cambio, en el género dramático está la presentación de la situación, el conflicto dramático y el desenlace como tal. Entonces, importante, se emplean los parlamentos y las acotaciones. ¿Qué serán los parlamentos? ¿Quién me dice? Isa Soto. ¿Qué es el parlamento, Isa Soto? El parlamento es como las palabras que tienen que decir. ¿Quién lo tiene que decir, Isa Soto? Los personajes. No, el narrador. No, los personajes. ¿Y dónde los dicen? ¿Dónde los decimos? En la obra. ¿En qué lugar? En el escenario, ¿cierto? En cualquier escenario, porque a veces vamos en los parques y hacen teatro, ¿no? Le llaman teatro callejero. O también el callejero. Ajá, entonces en el escenario donde se vaya a presentar la obra. Yo sé qué son los parlamentos. ¿Sabes qué son los parlamentos? Sí, a ver. Los parlamentos son las palabras que los actores dicen en el escenario. Ajá, muy bien, Salomé, sí. Y teacher, y las acotaciones son como las cosas que tienen que estar interpretando en ese momento. Ajá, sí, es lo que se debe de hacer, más no se dice, ¿no? Los actores no se aprenden las acotaciones. Es que, por ejemplo, en esta que hizo un yankee en la corte del rey Arturo, la anterior, uno no va a empezar a leer el principio que, por ejemplo, en una parte dice, entra un soldado, digamos, en esa parte. Es como si estuviera, él tiene que representar. Entre paréntesis son las actuaciones que él debe hacer, o sea. Y por ejemplo, ¿cómo debe de hacerlas? Sí. Por ejemplo, dice majestad, una mujer en apuros. Juanita, discúlpame, pero está hablando Laurita. Dime, Laurita. Por ejemplo, en esta parte dice majestad, una mujer en apuros solicita audiencia. En esta parte sería una acotación. Dice acá, despertando. O sea, tiene que hacer como si estuviera despertando. Sí. Ah, ok. Son los verbos. Bueno, entonces, ya tenemos que debe haber un lugar donde se presenta ese tipo de acciones. Tenemos que debe haber unos personajes, que debe de haber un libreto, y que en ese libreto está toda la información que se requiere para que todo nos salga bien. ¿Qué otra cosa nos haría falta? ¿Qué otra cosa? El vestuario. El vestuario. Laura, Isabela Flores, ¿qué me dices? ¿Qué otra cosa hace falta? Teacher, es que te tenía que hacer una pregunta. Dime. Cuando un actor hace una novela, ¿toca que se aprenda todo el libreto de toda la novela? ¿Todo? Pues en lo que es la novela como tal de la televisión, pues es muy diferente al teatro, porque ellos tienen muchas ayudas, ¿no? Hay actores que utilizan micrófonos y se les va audífonos. Que la gente le dice lo que tiene que decir, por ejemplo. Sí. Entonces, estábamos hablando entonces de todo lo que se relaciona. Bueno, entonces volvemos a retomar el que estamos hablando del género dramático. Entonces decíamos que el género dramático es aquella clase de texto literario que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo de los personajes. Entonces existe la obra dramática o texto dramático y la obra teatral. Una cosa es el escrito, ¿cierto? El texto, otra cosa la obra teatral. Entonces, ¿quién escribe la obra dramática? La escribe el dramaturgo, que es la persona especialista en escribir obras dramáticas. ¿Y quién se encarga de la obra teatral? El director, ¿cierto? Hay un director para hacer la obra dramática.
Matías, ayúdame con las características del género dramático. Matías. Señora teacher, características del género dramático. La obra no está narrada directamente por el dramaturgo. Es creada para ser respetada o Representada. Sí. representada o interpretada por actores frente a un público. Ajá. La acción se ve terminada por el diálogo y a través de ella establece el conflicto central de la obra. Ok, muy bien. Entonces continuamos hablando del género dramático. Bueno, el género dramático tiene un objetivo, una función, hay una estructura, hay unos personajes, espacio y tiempo, y un lenguaje que es el diálogo, o un monólogo, o una parte que se utilizan dentro de la obra teatral. Julián, ayúdame con el objetivo de la obra teatral. Julián. O Marianita. Hola, ¿ya? Ya, Julián, te escucho, El Julián. objetivo de la obra dramática. El objetivo de la obra dramática es la obra teatral. El teatro es fenómeno artístico que cede lo literario, incorpora otras formas de expresión corporal, plástica, musical, así como un conjunto de elementos, sonido, iluminación, escenografía, vestuario y maquillaje, contribuyendo al sentido artístico total de la obra. Ok, entonces es un fenómeno artístico, ¿cierto? Donde incorpora muchas cosas. La parte corporal, la expresión, la música, el sonido, la escenografía, todo para que, relacionado con el tema que se va a representar. Listo, voy con Jerónimo. Leamos la función de la obra dramática. La voz del Perdón, ya. La voz del dramaturgo, autor, desaparece y en su lugar la toman los personajes. Ajá. Resaltan en este género la segunda persona gramatical y la función apelativa o conativa Del lenguaje. del lenguaje. Ok, entonces acá ya la voz de quien escribió el texto no está aquí en esta parte, ya están los personajes. 3. Listo, entonces voy con Laura Sofía, colabórame con la estructura de la obra de teatro. Las estructuras de la obra de teatro son el acto, la escena y el cuadro. Ajá, muy bien. ¿Qué será el acto, Laurita? Ayúdame. El acto, la unidad mayor de más duración e importancia en la que se divide la obra. Generalmente en el desarrollo de un acto actúan todos los personajes y no solo los actores principales. El acto lo podemos denominar como el conjunto de escenas, ¿cierto? En una unidad narrativa. Puede ser un acto, pueden haber 2 actos o 3 actos dentro de la obra como tal, de acuerdo a la historia. Y esta se subdivide y se reconoce por el cierre del telón. Vamos con la escena, Mariana. Ayúdame con la escena. La escena. Periodo de la acción dramática que está marcada por la entrada o salida de un personaje. Cada vez que alguien entra o sale del escenario, cambiamos de escena. Ajá. Es una unidad más pequeña, ¿cierto? Y definida por la entrada y salida de los personajes. Ok. Y vamos a ver el cuadro. Ayúdame, Salomé. Salomé. El cuadro es la ambientación física de la acción dramática dada por la escenografía. Cada vez que se cambia el espacio físico de la obra, se cambia el cuadro. Ok, entonces es el conjunto de escenas que utilizan el mismo decorado. Muy bien, vamos con Tomás. Ayúdame con las instancias dramáticas, Tomás, que eso ya lo habíamos hablado, pero bueno, ¿cómo está estructurada el libreto como tal? Presentación, nudo, conflicto y desenlace. Entonces, hay una presentación,
un nudo donde está toda la situación, el conflicto, y luego se presenta el desenlace. Continúe, Tomás. La obra dramática se desarrolla en acciones manifestadas a través del diálogo de las fuerzas en público, conflicto de la obra clímax. Ok, listo. Hablemos de los personajes. Ayúdame. Juan José. Importancia. Principales. El protagonista y antagonista. Secundarios. Ok. Evolución. Estáticos y dinámicos. También hay Teacher, personajes colectivos. Quiero una pregunta. Jerónimo, discúlpame, pero está hablando Juan José. Listo, dale, Juan El José. pueblo y los súbditos del rey. Ajá, cuando son colectivos. Pero son muchísimos. Alegóricos. El mundo, la muerte, la primavera. Entonces, ahí tenemos esos 3 tipos de personajes como tal, 4. Los protagonistas, antagonistas, colectivos, cuando se refiere que son varios, muchos personajes, y alegóricos son aquellos que son simbólicos, cuando representan la muerte, o la primavera, o el verano. Vamos con Isabela Roa. Hablemos del espacio. Ya Isabela Soto, te doy el espacio. Roa, espacio y tiempo. Físico, espacio, físico, lugar geográfico. Ok. Psicológico. Ajá. Atmósfera emocional. Sí. Espérate, perdón. Bueno, atmósfera emocional y... algo, ¿cierto? bueno, sí, y la parte social. Social, entorno cultural, histórico, económico, social, educacional, Ajá. etcétera. Ok, listo. Entonces ahí tenemos los diferentes personajes. Listo, Isabela Soto. Hablemos del lenguaje dramático. Lenguaje dramático. Parlamentos. Diálogos. Monólogos. Ajá. Monólogos, acotaciones aparte. Ok, entonces los diálogos son conversaciones entre 2 o más personajes. El monólogo, cuando se expresa un solo personaje hablando para sí mismo y delante del público. Las acotaciones pues hacen referencia a lo que se debe de hacer, pero no se debe de decir. Y en la parte, los personajes dicen algo al público mientras los demás actores suponen no escucharlo. Esa es una parte. Angélica, hablemos del diálogo. Angélica. Diálogo. La intervención de cada personaje mediante el diálogo. Se debe analizar el conflicto dramático y el carácter y actitud de los personajes. Listo. Entonces ahí hay un ejemplo donde hay están hablando y qué se debe de decir. El monólogo, ayúdame, Jerónimo. El monólogo es una reflexión en voz alta realizada por un solo personaje para dar a conocer al público lo que piensa o lo que siente. Ajá, muy bien. Entonces ahí está hablando esa persona solo hacia el público como tal. Y entonces vamos a hablar aquí de las acotaciones. Que las acotaciones es una serie de indicaciones que ya las habíamos hablado. Y hay acotación general para toda la obra y acotación para cada personaje. Entonces, listo, entonces hemos finalizado nuestra clase, lo que tiene que ver con el texto dramático. Ahora nos disponemos a trabajar en el libro, desarrollando el taller que tiene que ver con la temática relacionada. ¿Listo?